Mi hermano me llamó a su lecho de muerte, no para despedirse, sino para confesar que fue él quien causó el accidente que me dejó en una silla de ruedas hace 15 años. 15 años. Es el tiempo que llevo sentado en esta silla. 15 años en los que el mundo siguió andando mientras mis piernas se convertían en apenas un peso muerto que cargo a todos lados. Hoy, mi principal función es ayudar a mi hermano, Ricardo. La ironía de todo esto es que, para mi familia, este es mi mayor acto de nobleza. Mira a Víctor, qué buen corazón. Incluso después de todo, está ahí, al lado de su hermano, fue lo que oí a mi madre, Silvia, susurrarle a una tía la semana pasada. Ella no entiende. Nadie entiende. No es bondad, es solo lo que me quedó. La casa de Ricardo es un santuario para la vida que construyó. Un monumento a la perfección. Está en el mejor barrio de la ciudad, tiene un césped que parece una alfombra y un olor a cera que parece desinfectar el aire. Eloísa, mi cuñada, flota por la casa como una reina en su castillo, siempre con una sonrisa serena, incluso con el marido consumiéndose en la habitación de arriba. Las paredes están cubiertas por retratos. Ricardo y Eloísa en su boda, blancos y radiantes. Ricardo levantando el trofeo del campeonato de tenis del club. Ricardo enseñándole a nuestro sobrino, Gabriel, a andar en bicicleta. Cada foto es un testimonio silencioso de una vida plena, una vida que corrió por los rieles correctos. La mía descarriló a los 22. Hoy, la rutina fue la misma. Ayudé a la enfermera a girar a Ricardo en la cama para evitar las escaras, le cambié el vaso de agua a su lado y nos quedamos en silencio por un tiempo. Él dormía, o fingía dormir. La respiración era un siseo débil. Mientras acomodaba la sábana sobre su frágil pecho, su celular sonó en la mesa de noche. Abrió los ojos, en un sobresalto. Hizo un gesto para que yo contestara. Era un número desconocido. Puse el altavoz. Ricardo, una voz de mujer, vacilante. Él hizo una señal de negación desesperada con la mano, pidiéndome que colgara. Antes de que lo hiciera, la voz continuó, soy Janaína. Mira, sé lo que acordamos, pero la cuenta llegó y... Estiró la mano temblorosa y finalizó la llamada con una fuerza que yo no sabía que aún tenía. Se quedó sin aliento, con los ojos fijos en la pared, evitando los míos. Equivocación, susurró. En ese preciso momento, Eloísa entró con una bandeja de té. ¿Todo bien por aquí, mis amores? Miró el rostro pálido de Ricardo y luego a mí. Parece cansado. ¿Algún problema? Antes de que pudiera pensar en qué decir, ella vio el celular en la mano de él. Ah, no me digas que son esos amigos suyos pidiendo dinero de nuevo. Ricardo tiene un corazón demasiado grande, Víctor. Vive ayudando a gente de su pasado a la que no le fue bien en la vida. Ya le he dicho que deje de hacer eso. Ella sonrió, le acomodó la almohada y cambió de tema, hablando sobre las notas de Gabriel en el colegio. Su explicación era tan ordenada, tan conveniente, que parecía ensayada. Encajaba perfectamente en otro de los marcos en la pared, Ricardo, el benefactor. Yo no dije nada. Solo observé. Observé la fachada perfecta, la esposa perfecta, la explicación perfecta. Por un instante, el nombre Janaína resonó en el silencio de la habitación. Pero la imagen de mi hermano, el hombre bueno y caritativo, era mucho más fuerte, pulida por años de adoración familiar. Me fui poco después, empujando mi silla por la acera perfectamente alineada de su calle. No sentía rabia, ni envidia. Sentía solo el vacío de siempre. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo nuevo se mezcló con él, una duda. Una pequeña grieta en aquella impecable pared de retratos. Los días que siguieron a aquella misteriosa llamada estuvieron cargados de una tensión casi palpable. La salud de Ricardo se desplomó como una piedra en un pozo. Apenas comía, y las largas horas de sueño de antes fueron reemplazadas por un estado de agitación febril, con los ojos moviéndose de un lado a otro bajo los párpados, como si viera una película de terror sin fin. Una tarde, llegué y encontré a Eloísa con el rostro abatido, el maquillaje impecable sin poder ocultar las ojeras. Tuvo una noche horrible, Víctor, dijo ella, bajando la voz. Gritaba dormido. Hablaba de una carretera, de lluvia, y no paraba de decir tu nombre.
El médico dice que es la enfermedad, que la mente empieza a jugar malas pasadas, a revivir viejos traumas. Viejos traumas. Para ella, la explicación era simple: Ricardo estaba reviviendo nuestro accidente. El accidente que, para todos, nos unía en aquella tragedia. Para mí, sin embargo, la palabra trauma ahora tenía un peso diferente. Al lado de su cama, el aire parecía enrarecido. Ricardo estaba más delgado, la piel estirada sobre los huesos del rostro, pero sus ojos, cuando estaban abiertos, tenían una intensidad desesperada. Comenzó una nueva letanía, una obsesión. ¿Crees que Gabriel será un hombre de bien?, me preguntó, con un hilo de voz. Tiene que serlo, Víctor. Tiene que ser mejor de lo que yo fui. ¿Me ayudas a garantizarlo? ¿A que tenga honor? La palabra honor en su boca sonaba hueca, una campana rota. Hablaba de su hijo, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si buscaran una aprobación, una absolución que yo no podía darle. La confirmación de que algo estaba terriblemente mal llegó un miércoles gris. Yo estaba leyendo un libro en el sillón al lado de la cama mientras Eloísa conversaba con la enfermera en el pasillo. Ricardo parecía dormir profundamente, con la respiración más tranquila. De repente, murmuró algo. Me incliné para oír mejor. ¿Janaina? La palabra salió clara, un susurro nítido en el silencio de la habitación. Y después, perdóname, el dinero no borra. Se movió, agitado, y sus ojos se abrieron, enfocándose en los míos por un segundo. Había pánico allí. Pánico y culpa. Vio que yo lo había oído. La máscara de enfermo sereno se cayó, y vi al hombre detrás de ella, un hombre aterrorizado, ahogándose en un secreto. A partir de ese día, apenas habló. Se negaba a mirarme a los ojos. La atmósfera se volvió tan pesada que hasta Eloísa lo sintió, aunque no supiera la causa. Ella lo atribuía a la progresión de la enfermedad. Yo sabía que era el peso de la verdad. La bomba finalmente explotó el domingo por la noche. Ya me iba cuando usó la poca fuerza que le quedaba para sujetar mi muñeca. Su mano era fría y huesuda, pero el agarre fue sorprendentemente fuerte. Víctor, jadeó, y sus ojos me suplicaron. Necesito decirte algo. Algo importante. Antes de... No completó la frase. Pero tiene que ser solo a ti. Nadie más puede saberlo. Prométemelo. Por favor. La desesperación en su voz era genuina. Allí no había fachada. Solo había un hombre al final del camino, enfrentando el abismo. Yo solo asentí, con el corazón martillándome en el pecho. Mal sabía yo que el abismo estaba a punto de abrirse bajo mis pies. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Era Eloísa, con la voz quebrada por el llanto. Víctor, ven para acá. Rápido. Los médicos dijeron que, ya son horas. No va a pasar de esta noche. Y no para de llamar por ti. Solo quiere verte a ti. El trayecto hasta la casa de Ricardo fue un borrón. Las luces de la ciudad pasaban como chispas en la ventana del taxi, pero yo no veía nada. Mi mente era un ruido blanco. Cuando llegué, el silencio en la casa era una mortaja. Mi madre y Eloísa estaban abrazadas en el sofá, con los rostros hinchados de llorar. Gabriel, mi sobrino, estaba sentado en la escalera, con la mirada perdida en el suelo. Nadie dijo nada cuando pasé junto a ellos. El respeto por el deseo del moribundo era absoluto. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la única luz provenía del monitor cardíaco, que dibujaba picos verdes e irregulares en la penumbra, un metrónomo macabro para el fin de la vida. Ricardo estaba acostado, con la cabeza vuelta hacia la puerta, como si me esperara. Parecía más pequeño, una cáscara frágil del hombre que un día fue. El siseo en su respiración era el sonido más fuerte en la habitación. Empujé la silla cerca de la cama, el suave chirrido de las ruedas sonando como una profanación en aquel silencio sagrado. Víctor, susurró, y su mano se movió mínimamente sobre la sábana, una invitación para que me acercara. Sus ojos estaban lúcidos, limpios de cualquier fiebre. Era la claridad terrible que precede al fin. Aquella noche, comenzó, la voz un soplo de papel seco. El accidente. No fue un accidente. El aire en mis pulmones se congeló.
El pitido de la máquina parecía haber aumentado de volumen, martillando en mis oídos. Permanecí en silencio, con el cuerpo rígido, las manos apretando con fuerza los brazos de la silla. Tú lo tenías todo, Víctor, continuó, y por primera vez en años, vi una chispa de resentimiento en sus ojos, una brasa que la enfermedad no pudo apagar. Tú eras el sol. Carismático, divertido, todas las chicas te querían, todos los amigos te adoraban. Y yo era tu hermano mayor. El responsable. El aburrido. Vivía a tu sombra, y te odiaba por eso. Cada palabra era una palada de tierra siendo arrojada sobre el ataúd de mi inocencia. Esa semana, habías conseguido la pasantía en esa firma grande. Te ibas a ir, ibas a ser un éxito. Y yo me iba a quedar atrás, como siempre, escupió las palabras con una amargura guardada durante toda una vida. Yo no quería esto. Sus ojos cayeron por un instante hacia mis piernas inertes. Juro que no lo quería. Solo quería detenerte. Darte un susto. Fui a tu casa, corté el líquido de frenos de tu auto. Pensé que el freno fallaría en la ciudad, un susto, un poste, un brazo roto, algo que te retuviera aquí por unos meses. Para tener un tiempo para respirar, para ser el centro de atención por primera vez. Pero tomaste la carretera esa noche. Y llovió. El mundo se deshizo. La historia de mi vida, el pilar de resignación sobre el cual construí mi identidad durante 15 años, era una mentira. Una mentira patética, nacida de la envidia de un hombre débil. El amor fraternal, la obligación familiar, la lástima, todo se deshizo en polvo y se convirtió en cenizas en mi boca. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación subió por mi columna y se instaló en mi pecho. Era el frío de la muerte del sentimiento. Ahora te lo he contado, dijo, y en su rostro había un alivio grotesco. El alivio de quien se libra de una carga, no el de quien se arrepiente. Necesitaba limpiar mi alma. Ahora lo sabes. Perdóname, hermano. Y entonces, el golpe final, la puñalada que me despertó para siempre, cuida de mi familia, Víctor. De Eloísa, de Gabriel. No dejes que piensen mal de mí. Preserva mi memoria. Es todo lo que te pido. Lo miré fijamente. Al hombre que destruyó mi cuerpo y ahora me pedía que cuidara su reputación. Aquella petición egoísta fue un regalo. No me dio la oportunidad de sentir lástima. Me dio un objetivo. No hubo lágrimas. No hubo gritos. El dolor que me inundó era tan inmenso que se transformó en otra cosa. En propósito. Sin decir una sola palabra, sin darle la paz de mi perdón, giré mi silla. El suave sonido de las ruedas en el piso de madera fue mi única respuesta. Pasé por la puerta y encaré a mi familia, que me miraba con expectación y lástima. Veían a un hermano de luto. Pero yo ya no estaba de luto por él. Estaba en el funeral del hombre que solía ser. Y en el nacimiento del hombre en que necesitaría convertirme. Ricardo murió esa misma madrugada, menos de una hora después de que salí de su habitación. Mi madre me llamó, con la voz rota, diciendo que se había ido en paz. La paz que yo le negué. En los días siguientes, la casa de Ricardo se convirtió en un escenario para el duelo. Amigos, vecinos y parientes lejanos desfilaban por la sala, trayendo fuentes de comida y un suministro infinito de elogios. Era un hombre tan bueno, decían. Un padre de familia ejemplar. Luchó con tanta dignidad. Cada palabra de adoración era como un clavo oxidado clavándose en mi carne. Yo observaba todo desde mi rincón, el rostro una máscara de dolor contenido que todos interpretaban como luto. Nadie sospechaba que mi dolor no era por su muerte, sino por la mentira de su vida. Mi luto era por los 15 años que pasé perdonando una fatalidad que, en realidad, tenía un nombre y un apellido. La oportunidad que esperaba, sin saber exactamente cuál era, llegó una semana después del funeral. Eloísa, con el rostro pálido y los ojos permanentemente rojos, me buscó. Víctor, sé que es pedir demasiado, comenzó, con voz frágil. Pero, ¿puedes ayudarme a organizar las cosas en su oficina? Hay tantos papeles, documentos, no puedo hacerlo sola. Cada cosa que toco. No necesitó terminar. Era la invitación perfecta. El buen hermano,
el tío servicial. Nadie cuestionaría mi presencia allí. Claro, Eloísa. Ayudo en lo que necesites, respondí, con una solidaridad que me dio asco. La oficina de Ricardo era como el resto de la casa, organizada, sobria, impecable. Una fachada de eficiencia. Mientras Eloísa revisaba carpetas de cuentas y seguros en el escritorio, a mí me encargaron el armario, un mueble grande y oscuro que guardaba el pasado. Cajas con material de la universidad, ropa vieja, trastos acumulados. Fingiendo organizar, yo buscaba. El nombre Janaína era mi única guía. Buscaba una anomalía, algo que no encajara en la narrativa oficial. Y entonces la vi. En el fondo del armario, debajo de una pila de suéteres que no se usaban hacía años, había una caja de zapatos. A diferencia de las otras, no tenía etiqueta. Era anónima. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció neutral. Con el pretexto de separar cosas para donar, puse la caja dentro de una bolsa grande junto con algo de ropa vieja y la dejé al lado de mi silla. Nadie se dio cuenta. Esa noche, en mi propio apartamento, el silencio era absoluto. Abrí la caja sobre la mesa de la cocina. El olor a papel viejo y guardado llenó el aire. Lo primero que vi fue una foto. Un Ricardo de 20 y pocos años, el rostro sin las marcas de la vida adulta, abrazado a una chica de sonrisa amplia y cabello oscuro. ¿Janaína? Detrás de la foto, una dedicatoria, para mi amor, Ricardo. Que nuestro futuro sea tan brillante como tu sonrisa. Con amor, J. Había más fotos, cartas de amor de una pasión que parecía real, intensa. Y entonces, el tono de las cartas cambió. Hablaban de miedo, de un embarazo inesperado. Y, finalmente, la prueba final. Una copia amarillenta de un acta de nacimiento. Nombre, Luana Márquez da Silva. Nombre de la madre, Janaína Márquez da Silva. Nombre del padre, Ricardo Antunes. Había también algunos comprobantes de depósitos bancarios, cantidades pequeñas, hechos cada 6 meses a lo largo de años. No era ayuda. Era dinero para comprar su silencio. Ricardo no solo me había lisiado por envidia. Había construido su vida ejemplar sobre el abandono de una mujer y una hija. Su honor era una farsa. Su matrimonio con Eloísa, su vida perfecta, todo fue una fuga calculada de una responsabilidad que no tuvo el coraje de asumir. Sosteniendo esa acta de nacimiento, la verdad se cristalizó ante mí, fría y dura como un diamante. Ricardo no cometió solo un error terrible. Su vida entera fue un error. Y yo, a mi manera, con las armas que él mismo me dejó, iba a corregirla. La lectura del testamento fue programada para un martes, en el despacho de abogados del amigo de toda la vida de Ricardo. El aire en la sala de reuniones era pesado, con olor a madera pulida, café y luto formal. Estábamos todos allí, y yo, en mi silla en un rincón, Eloísa, vestida de un luto elegante y frágil, Gabriel, incómodo en un saco que parecía demasiado grande para sus hombros de adolescente, y mi madre, Silvia, con un pañuelo en la mano, lista para las lágrimas que consideraba obligatorias. Sobre la mesa, a mi lado, estaba mi mochila. Dentro de ella, la caja de zapatos. Mi bomba de tiempo. El abogado, un hombre de cabello canoso y expresión solemne, comenzó la lectura. El testamento era exactamente lo que todos esperaban, un documento que solidificaba la imagen de Ricardo como el patriarca perfecto. Le dejaba la casa a Eloísa, mi amada esposa, mi puerto seguro, la mujer que hizo mi vida completa. Creaba un fondo de estudios para Gabriel, mi único hijo, mi mayor orgullo, a quien le pido que lleve el nombre de nuestra familia con el honor que siempre he valorado. El abogado hizo una pausa dramática y tomó otra hoja. Era una carta póstuma. Su voz se quebró al leer las palabras de Ricardo sobre la integridad, sobre construir un legado de verdad y sobre cómo la familia era lo único que importaba al final. Mi madre comenzó a llorar en voz baja. Eloísa apretó la mano de Gabriel, con los ojos anegados en una triste admiración. Era un espectáculo de hipocresía tan bien ensayado que llegaba a ser artístico. Cuando el abogado terminó de leer y dobló los papeles, un silencio conmovido se apoderó de la sala. Este era el momento. Con permiso, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme y clara. Todos se giraron hacia mí.
El abogado pareció confundido. Aún no hemos terminado. Abrí la cremallera de la mochila y saqué la caja de zapatos, poniéndola sobre la mesa de caoba pulida. El sonido fue un golpe sordo que rompió la solemnidad del ambiente. Mi hermano me hizo un último pedido en su lecho de muerte. Me pidió que cuidara de su legado. Y hay una parte de él que no consta en estos papeles. Abrí la caja. Lo primero que saqué fue la foto de Ricardo y Janaína. La puse en el centro de la mesa. Este era Ricardo antes de ser el hombre que ustedes conocieron. Y esta es Janaína, la mujer con la que planeaba un futuro. Mi madre jadeó. Eloísa frunció el ceño, sin entender. Tomé las cartas. Tenían un amor intenso, continué, con voz fría y metódica, que resultó en una promesa de vida. Y también en una responsabilidad. Leí un fragmento de una carta de Janaína, la caligrafía redonda y llena de esperanza hablando sobre el bebé que estaba en camino. A continuación, leí un fragmento de otra, meses después, el tono ya desesperado, hablando sobre el silencio de Ricardo, sobre cómo había desaparecido después de que ella se negara a resolver el problema. El color desapareció del rostro de Eloísa. Gabriel miraba de la caja hacia mí, con la barbilla temblando. El golpe final fue el más limpio. Saqué el acta de nacimiento de dentro de un sobre y la deslicé por la mesa hasta que se detuvo frente a Eloísa. Ricardo no dejó un único hijo, Gabriel. Dejó una hija. Su nombre es Luana. Nació hace 19 años. Mi sobrina, a la que abandonó para poder construir esta vida perfecta que todos ustedes tanto admiran. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Fue la implosión de toda una vida de mentiras. Mi madre me miraba con horror, no por la revelación, sino por mi acto de profanación. Eloísa miraba fijamente el papel, con el cuerpo temblando, el sonido de su realidad haciéndose añicos. Levanté mis ojos y los encaré a cada uno. La venganza, me di cuenta en ese momento, no era un fuego caliente, sino un hielo que congela todo. Y, en medio de la devastación que yo mismo creé, dije mis últimas palabras. Al final, Ricardo me pidió que cuidara de su familia. Y yo soy un hombre de palabra. Pienso honrar su deseo y cuidar de la familia entera. La sala del abogado se transformó en un pandemonio silencioso. Mi madre me fulminaba con la mirada, susurrando que yo era un monstruo, un amargado que quería destruir la memoria de su hermano. Eloísa no decía nada, el rostro una máscara de cera, los ojos fijos en el documento que probaba que su matrimonio había sido un fraude. Gabriel se levantó de golpe, derribando la silla, y salió de la sala dando un portazo. En ese caos de emociones implosionando, me sentí, por primera vez en 15 años, completamente en control. Había demolido la estructura podrida, ahora, necesitaba ver qué se podía construir sobre los escombros. En los días siguientes, la familia se fragmentó. Mi madre se negó a hablarme, tratándome como el verdadero villano de la historia. Para ella, la mentira cómoda era preferible a mi verdad cruel. Eloísa se encerró en casa, pero una semana después, me llamó. Su voz era baja y sin emoción. Necesito los datos de contacto de ese abogado que mencionaste. El que se encarga de derecho de familia. No me dio las gracias, pero lo entendí. Su rabia no estaba dirigida a mí, sino al fantasma del hombre con el que vivió. Ella también quería justicia, a su manera. Mi enfoque, sin embargo, era la promesa que hice. Con lo poco que tenía y la información de la caja, contraté a un investigador privado, un hombre discreto que encontró a Janaína y a Luana en menos de un mes. Vivían en una ciudad pequeña, a 200 kilómetros de allí. Janaína era maestra, Luana, una joven que soñaba con estudiar diseño en la universidad, pero no tenía los medios. Acordé un encuentro en una cafetería neutral, a medio camino. Cuando las vi entrar, mi corazón latió con fuerza. Luana tenía los ojos de Ricardo. La conversación fue la más difícil de mi vida. Me presenté, y sin rodeos ni disculpas, conté la verdad. Les hablé de Ricardo, de la vida que construyó, de su muerte y de cómo descubrí su existencia. Janaína escuchó con una dignidad que me conmovió, una tristeza antigua en sus ojos, pero sin sorpresa. Él siempre fue un cobarde, fue todo lo que dijo. Luana, por otro lado,
pasó del shock a la rabia y a las lágrimas. Un padre que nunca conoció, que la borró de su vida. Les entregué el contacto del abogado que Eloísa estaba usando. Ustedes tienen derecho a una parte de todo. Es lo mínimo de justicia que puedo ofrecer. Mientras la batalla legal avanzaba, me dediqué a Gabriel. Estaba perdido, enojado con su padre por haberlo engañado, y conmigo por haber revelado la verdad. Empecé a visitarlo, sin forzar las cosas. Hablábamos de todo, menos de Ricardo. Hablábamos de videojuegos, de películas, de sus planes. Un día, me preguntó, tío, ¿por qué hiciste eso? Lo miré y le respondí con la sinceridad que le debía. Porque la verdad, aunque duela, es lo único que nos permite seguir adelante. Tu padre construyó un castillo de arena. Yo solo mostré que el mar estaba llegando. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Empezó a verme no como el tío lisiado o el traidor, sino como la única figura masculina honesta que le quedaba. 6 meses después, las aguas se calmaron. La justicia determinó que Luana tenía derecho a una parte significativa del patrimonio de Ricardo. Eloísa vendió la casa santuario y se mudó con Gabriel a un apartamento más pequeño, un lugar sin fantasmas en las paredes. Luana entró en la universidad. Un sábado, sonó mi teléfono. Era Gabriel. ¿Qué tal, tío? Estoy aquí con Eloísa. Estábamos pensando en hacer un asado. Luana y Janaína vienen a la ciudad hoy. ¿Quieres venir? Me quedé en silencio por un instante, absorbiendo el peso de esa invitación. No éramos una familia feliz de anuncio de margarina. Éramos un grupo de personas unidas por una herida común, intentando cicatrizar. Estoy en camino, respondí. Al maniobrar mi silla para salir de casa, miré mi reflejo en el espejo. No había recuperado mis piernas. Había conquistado algo mucho más valioso. Destruí el falso legado de mi hermano, un legado de cobardía y mentiras, y sobre sus cenizas, ayudé a construir uno nuevo. Un legado de verdad. Y ese, descubrí, era el único que realmente importaba.